Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Vamos a hablar hoy en un tema internacional en Intercambio sobre la influencia de la Unión Soviética, Rusia. Hoy se llama Rusia, la Rusia de Putin en América Latina. ¿Qué le interesa a esta superpotencia de Europa y de Asia en América Latina? Pues hemos querido invitar hoy a la doctora Mira Milosevich. Ella es investigadora del Real Instituto, un think tank de estudios internacionales con sede en Madrid. Se llama Elcano, el Real Instituto, que a esta hora, por supuesto, nos es un placer saludar. Ella es, repito, Senior Research Fellow para Rusia y Eurasia. Mira Milosevich, buenos días en Colombia, buenas tardes desde Madrid. Y gracias por invitarme, es un placer estar hablando con vosotros. ¿Qué hora es a esta hora en Madrid, doctora? Son 3:30 de la tarde y hace un bochornoso como que va a llover, pero hace como 35 grados, así que calor, lo propio de este año. En Colombia supongo que ahora es más fresquito, ¿no? 8:30 de la mañana, sí señora. 8:30 de la mañana es propio de estar fresquito, ¿no? Sí señora. Cuéntenos las intenciones de Putin en América Latina. ¿Qué es lo que quiere Rusia en este momento en nuestro continente? Bueno, primero hay que, como ha dicho usted mismo en esta pequeña introducción, ha subrayado que Rusia es la heredera de la Unión Soviética, no es la Unión Soviética y no tiene el mismo poder, pero sí los mismos objetivos estratégicos. Y para cumplir con ellos, y ahora me refería en ellos, pero antes de ello es importante subrayar que Rusia la Rusia del Putin, se aprovecha de los lazos históricos, de una conexión histórica con el continente latinoamericano que se desarrolló durante la Guerra Fría. Los objetivos políticos no son los mismos, toda vez que la Rusia de Putin no está guiada por la ideología, como ha sido caso de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, por la ideología comunista. Pero sí se puede decir que Rusia se aprovecha de los lazos históricos, sobre todo con los países como es Nicaragua o como es Cuba, que durante la Guerra Fría, sabemos, han sido sus aliados principales en la región. La novedad de la situación actual es su vínculo con el gobierno bolivariano de Venezuela, primero con Chávez y ahora con Nicolás Maduro, y el vínculo que tiene Rusia con Venezuela, en primer lugar, es económico y vinculado al petróleo, a los hidrocarburos, pero también político, porque le posibilita de estar en el patio de los Estados Unidos, digamos, a través de su presencia en Venezuela. Y ahora, ¿cuáles son los objetivos, no? He dicho un poco el background histórico. Los objetivos de Rusia, en primer lugar, son, pues bueno, ampliar sus relaciones bilaterales a todos países con quien puede tener relaciones económicas, pero sobre todo su actual concepto de su relación con América Latina está marcado por dos objetivos. Uno es económico y otro es geopolítico. Económico está vinculado, obviamente, aunque hay que decir que Rusia, el intercambio comercial entre Rusia y los países de América Latina es muy bajo, muy por debajo. Por ejemplo, los Estados Unidos sigue siendo el mayor socio económico de los países latinoamericanos. Es obviamente más bajo que el de China o de la Unión Europea como su conjunto, e incluso más bajo que el español como Estado independientemente de la Unión Europea. Por lo tanto, su presencia económica es testimonial, excepto lo que se refiere a la venta de armas en ciertos países.
como Venezuela, por supuesto, el 73% de toda venta de armamento en América Latina es de Venezuela, pero también países como México y Brasil, Perú, compran armas de América Latina, de Rusia. Hay que decir que Colombia, que tradicionalmente es un cliente de los Estados Unidos, por ejemplo, ha comprado los helicópteros rusos que se han demostrado muy eficaces en esta geografía, digamos, ¿no? En sitios montañosos o complicados. Doctora, si la balanza comercial entre América Latina y Rusia no es tan alta y no puede influir económicamente como lo hace la China o los mismos Estados Unidos, ¿cómo puede permear entonces América Latina políticamente? Efectivamente, como no tiene una influencia económica grande, aunque hay que decir que ha ocurrido desde la anexión de Crimea en 2014, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos han introducido sanciones económicas a Rusia, Rusia ha dejado de importar, por ejemplo, los alimentos como carne, como fruta y verdura, lácteos, de los países europeos, como una contramedida a las sanciones introducidas. Y resultado, la primera consecuencia de esto es la firma de acuerdo entre los países de Mercosur y Rusia, y sobre todo Rusia ha empezado a importar carne, por ejemplo, de Argentina, la fruta y verdura de Brasil. Quiero decir que hay una reorientación que viene muy bien a los países latinoamericanos para desarrollar sus propias economías, porque al fin y al cabo es una actitud práctica que todo el mundo tiene, incluido Bolsonaro, que sabemos que está muy en contra de Vladimir Putin. Esta es la parte económica, ¿no? Pero la parte política y geopolítica. Geopolítica tiene que ver que Rusia quiere demostrar que puede competir con los Estados Unidos y China también en la región, pero sobre todo con los Estados Unidos geopolíticamente. De allí cultivar los lazos históricos con Cuba y Nicaragua, fortalecerlos con Venezuela y buscar obviamente otros socios como puede ser México de López Obrador, por ejemplo, ¿no? Y la parte política es, yo allí distinguiría dos cosas. Una es que tanto los países latinoamericanos como Rusia buscan apoyos en las Naciones Unidas. Y no me refiero solo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia tiene veto, sino en general, por ejemplo, que Venezuela ha reconocido anexión de Crimea o la autonomía de Abjasia al sur y Osetia en la guerra de Georgia en 2008, son pequeñas victorias, incluso insignificantes desde nuestro punto de vista, pero son pequeños chanchullos, acuerdos entre estos países de apoyarse mutuamente en las organizaciones multilaterales en general, pero en particular en las Naciones Unidas. A propósito de chanchullos y de estrategias non santas de pronto de esta potencia de Eurasia, como lo es la Unión Soviética o ahora Rusia, ¿se podría decir que es un desquite lo que está haciendo Rusia con los Estados Unidos? Como Estados Unidos es imperialista y se me mete en Georgia y se me mete en Ucrania, entonces yo me le meto en Sudamérica a su patio trasero. Efectivamente, esta es como dar a los Estados Unidos un poco de su propia medicina, ¿no? Lo que ustedes hacen en mi patio, en Georgia, en apoyar todas las revoluciones, llamadas revoluciones de color, las revoluciones que estaban en contra de los gobiernos controlados realmente por Rusia. De allí todo lo que ha ocurrido en Ucrania es la caída de Viktor Yanukovych, que fue el candidato del Kremlin, ¿no? Entonces, el apoyo norteamericano a las transiciones a la democracia en estos países es una cosa que Rusia no puede aceptar e intenta hacer lo mismo en el patio de los Estados Unidos. Pero dicho esto, y dichas relaciones, lo que sí que se nota también cuando Rusia le va mal con Occidente, cuando está por la guerra, por ejemplo, de Georgia en 2008 o de Crimea, anexión de Crimea en 2014, se ve un incremento muy, muy notable de su
relación tanto económica, pero política y diplomática con los países latinoamericanos. Cuando le va mal con Occidente, Rusia busca otros territorios donde puede ejercer su influencia. Y eso es una regla también para países de Asia Central, cuando va mal en Europa, allí están otros, ¿no? Y además, por ejemplo, el acuerdo con Mercosur es un claro ejemplo, y la importación de fruta y verdura y carnes duele mucho a los países europeos y sobre todo a los empresarios europeos, ¿no? El presidente Putin, entiendo, doctora Mira Milosevich, del Real Instituto Elcano de Madrid, es mucho más pragmático que sus antecesores. Él es consciente de que la Rusia comunista ya no existe, la URSS no existe, pero queda algo de su legado. ¿En qué se diferencia ese comunismo anticuado de otrora a ese pseudocomunismo o capitalismo con algo de socialdemocracia de la actual Unión Soviética? Y también comparémoslo un poco con el capitalismo y el comunismo de la China. Vamos a ver, la Rusia de hoy y la Unión Soviética, aparte de una tradición histórica que va hasta los zares, quiero decir, la Unión Soviética heredó un imperio zarista y a su manera también ha sido imperio, pero el comunista. Rusia actual roba elementos que le convienen de ambos. Dicho esto, la verdad que no tiene nada, no tiene en sentido económico y político nada en común con la Unión Soviética. Su territorio obviamente es menor. Políticamente hablando, existe un sistema pluripartidista, aunque controlado obviamente por el Kremlin, pero no es comunista, porque el Partido Comunista en Rusia no gana, a veces no gana suficiente, más de 5% para entrar en el Parlamento. Y el sistema económico es el sistema del capitalismo estatal. Es lo que usted ha dicho y lo que podemos comparar con China. Sin embargo, China allí tiene una ventaja, primero porque tiene mano de obra barata y tiene una sociedad muy dominada por solo un partido. Quiero decir, China es cuasi comunista, aparte del nombre, que el Partido Comunista le gobierna. Pocos elementos tienen que ver con el comunismo del antaño, ¿no? Del comunismo de la Guerra Fría. En Rusia hay un sistema pluripartidista que en China no hay, aunque obviamente está controlado por el Kremlin. Muchos partidos son inventados por el mismo Kremlin para fingir que existe el sistema pluripartidista, pero si hay que compararlo, en política interior Rusia está de alguna manera más abierta. Son regímenes diferentes, ¿no? En el caso de Rusia se trata de un régimen putinista que exclusivamente realmente depende del Vladimir Putin y de un círculo muy estrecho alrededor de él, que toma todas las decisiones, y una enorme influencia de las instituciones en sombra, como puede ser el FSB, que es la antigua KGB, ¿no? O Guardia Nacional, o las Silovki. Sila quiere decir fuerza. Todos ministerios que tienen que ver con el uso de fuerza son muy cercanos a Vladimir Putin. Y con lo que hay que quedarse es que realmente Rusia y China son ambos países que controlan a su población y que limitan el juego de competitividad política. Muchísimo más China que Rusia actual. Es decir que aquí los líderes políticos en Sudamérica, de la izquierda democrática de Colombia, la izquierda que nos han vendido de Chávez, de Maduro, ahora de López Obregón, de los Kirchner en Argentina, de Evo en Bolivia, no se parece tanto como uno lo creyera en Sudamérica de lo que realmente es la Rusia actual y la China actual? Yo diría que no, yo diría que en América Latina lo que hay son movimientos populistas, y una izquierda de Colombia creo que se distingue de la izquierda kirchnerista en Argentina o de López Obrador. Son movimientos populistas que desgraciadamente la historia de América Latina ha tenido siempre que ver con ellos, se demuestra, ¿no? Y me temo que, por ejemplo, la crisis de coronavirus ha
destruido mucho de lo que se había conseguido en los últimos 10, 15 años en la consolidación de la democracia. Yo estuve en 2001 en Colombia, en un congreso de escritores en Bogotá, y aparte de los quiero decir que me ha dejado una buena impresión con todas sus dificultades y con todos sus problemas que puede tener. Yo veo un país sólido, capaz de salir adelante. Lo que, por ejemplo, en Venezuela, con Chávez y ahora con Nicolás Maduro, creo que es muchísimo más dramático e imposible de gestionar prácticamente. Por lo tanto, yo no compararía esta izquierda, porque Putin no es de izquierdas. Putin es un tipo sin ideología que juega con el pasado histórico de Rusia y usa elementos tanto conservadores de los zaristas como de los comunistas soviéticos. Y uno cree en Latinoamérica que ellos todavía son comunistas. Ignorantemente uno cree, porque eso es lo que estos populistas en Sudamérica le hacen creer a la gente, que los modelos de Noruega, de Suecia, de la China y de Rusia son los modelos que deberían imperar en Sudamérica. Bueno, Noruega y Suecia son otra cosa y efectivamente son países socialdemócratas, no comunistas, no son comunistas para nada. Y lo que se refiere a China, ella se denomina comunista, pero tiene un sistema económico que es capitalismo estatal, controlado por el partido, pero que se rige por las leyes de mercado. El comunismo puro y duro tenía una economía muy centralizada, que no podía competir en un mercado capitalista. Y lo que hay en América Latina tiene que encontrar su propio camino y su propio modelo, pero democracia es lo que le puede beneficiar, no Rusia. Y luego yo creo que en América Latina lo que hay de elemento es también un antiamericanismo en ciertos sectores que busca su apoyo en China y Rusia porque ellas también son antiamericanas. Pero como durante la Guerra Fría antiamericanismo se vinculaba con el comunismo, puede que la gente se equivoca ahora, pero no se equivoca en enfocarse, en centrarse en el antiamericanismo de China y Rusia. Y allí es donde ven a sus aliados, ¿no? Su enemigo común, por decirlo de alguna manera, es Estados Unidos, el enemigo común, y para ellos son aliados políticos, Rusia y China. Claro. ¿Se unen para confabular contra Estados Unidos? Claro, lo que une a China y a Rusia es su común antagonismo, su enemistad hacia los Estados Unidos, que ven primero que frustran sus ideas de desarrollar las zonas de influencia, China en el mar del sur de China y Rusia en todo el espacio postsoviético, ¿no? Miramos Ucrania, no hay que ver nada más allá, ¿no? Los Estados Unidos quieren impedir el dominio de Rusia en espacio postsoviético o el dominio de China en la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, a Rusia y a China les molesta muchísimo los Estados Unidos, ¿no? Como puede molestar también a López Obrador, por ejemplo. Perfecto, pues doctora Mira Milosevich, investigadora del Real Instituto Elcano, con sede en Madrid, este think tank de estudios internacionales con sede en España. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la sección. Gracias a vosotros por invitarme, un placer.